casa de Israel, redimidos de las naciones. Presenta. ¿Tu desierto o el desierto de Hachem? Parashá 3. Lej Lejá. Shalom, shalom para todos mis hermanos. Buenos días. Estamos nuevamente reunidos en este Shabbat para compartir la palabra del Eterno, la porción de la Torá, que a este Shabbat corresponde a la parashá número 3, Lej Lejá, vete a ti mismo. Esta porción de la Torá va desde Bereshit o Génesis 12:1 al 17:27, con la Haftará, la conclusión del profeta Yesayahu Isaías 40:27 al 41:16, con los escritos de los emisarios de Yeshua el Mesías del libro de Yohanan o Juan 8:51 al 58. Y hoy es el día 13 del mes de Hesban, 5781 en el calendario judío y 31 de octubre de 2020, calendario occidental. Esta porción de la Torá es muy especial, muy especial, porque en esta porción podemos entender lo que es el llamado, lo que es la raíz, por decirlo así, del mensaje de la Besorá o del Evangelio, como se conoce en la mayoría de las escrituras occidentales, de las Biblias occidentales en español, el mensaje a salir, ¿verdad? Y es un mensaje que se hace para todos en su momento, ¿no? Hashem hace un llamado a todos aquellos, no solamente de los judíos, sino también de entre las naciones, a salir, ¿verdad? Y vamos hoy a tratar este tema. Primeramente, pues vamos a llevarlo a un plano literal, ¿sí? Con algunos comentarios. Luego vamos a llevarlo a un nivel, quise volver a traer esta enseñanza a un nivel profundo, ¿no? O un nivel Sod, es importante recordar esto. Y luego ya hacemos una conclusión o aplicación para nuestros tiempos, para nuestra vida actual, ¿verdad? Para nosotros, los que estamos acá reunidos en este momento, ¿verdad? Entonces, en el primer aspecto, voy a comenzar con un comentario hecho a la Torá por un rabino, el rabino Yehuda Leib Alter de Gur, en el Sefat Emet, conocido como el Sefat Emet, comentario muy conocido dentro del mundo judío. Este rabino dice en este comentario que a toda persona de emuná, y enseguida vamos a hacer también una diferenciación entre lo que es emuná y fe, porque allí hay algo que tenemos que desaprender, ¿verdad? Entonces dice el rabino que a toda persona de emuná se le ordena igualmente a diario que lej lejá. En otras palabras, se le dice irse por ti mismo o vete por ti mismo. A toda persona que tenga que ver con la emuná, se le dice irse por ti mismo o vete por ti mismo, ¿verdad? Cruzando desde el mundo y sus hábitos agonizantes, por decirlo así, a vivir como un exiliado con Hashem, ¿verdad? Todo el que vive con Hashem vive exiliado de este mundo, por supuesto. Por eso muchas veces en los escritos de los emisarios vemos la palabra peregrinación, o sea, estamos peregrinando con Hashem. ¿Por qué? Porque hemos salido de un lugar donde antes estábamos, ¿verdad? Entonces, me llama la atención lo que dice este rabino Yehuda Leib de Alter de Gur, que toda persona de emuná, a toda persona que tenga que ver con emuná, se le ordena igualmente a diario irse por sí mismo, ¿verdad? Cruzando de este mundo, de todos los hábitos, costumbres, de todo lo de este mundo, a vivir con Hashem, por decirlo así, en un desierto o como un exiliado. Y paradójicamente nos encontramos ahí es donde nosotros nos encontramos a nosotros mismos, encontramos nuestra esencia, ¿verdad? Cuando nos perdemos a nosotros mismos, cuando dejamos atrás todas esas etiquetas, las etiquetas que el mundo nos ha puesto, todos esos rótulos, esos roles
o identidades que este mundo nos impone, y en cambio entonces resolvemos buscar la promesa del reino de Hashem, como dijo Yeshua, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que quiera o el que pierda su vida por mí, la encontrará, ¿verdad? Entonces, en este trasegar o en este, por decirlo así, en este cruce, ¿no? Porque así como Abraham cruzó, y por eso fue llamado Ibrit, hebreo, porque él cruzó de un lado a otro, de una orilla a otra, dejando atrás todo ese mundo, ¿verdad? Abraham era un hombre también con bienes, él no era un hombre pobre, ¿verdad? Él tenía bienes, su familia. Dice la tradición que el padre de Abraham, Terah, era un alto oficial de Nimrod, el rey Nimrod. Por lo tanto, no crean que Abraham era un hombre pobre, ¿verdad? Abraham salió con bienes, con almas. Dice la Torá que él había ganado almas, o sea, salió con muchas personas, salió con bienes, ¿verdad? Entonces, pero Abraham dejó todo aquello atrás, todo su mundo, ¿verdad? Él dejó el hábitat, él dejó quizás un nombre, en fin, cantidad de cosas que habían allí en Ur, y se arriesgó a salir a un lugar que él no sabía siquiera cómo llegar, ¿verdad? Entonces, que allí ahorita vamos a mirar bien detalladamente ese proceso, que es el mismo proceso para nosotros, ¿verdad? Es el mismo proceso para nosotros, a todos nosotros, cuando escuchamos la voz de Dios, ¿verdad? Se nos invita a salir, o se nos manda más bien a salir de algún lugar, a salir de alguna zona, a un lugar, ¿verdad? Que quizás nosotros en ese momento no sepamos a dónde, pero allí es donde verdaderamente se prueba la fe, ¿verdad? La fe. Y de hecho esto fue una prueba para Abraham, salir sin saber a dónde iba, como dice el libro de Hebreos, que ahora más adelante lo vamos a citar en su contexto. Entonces, en esta porción de la Torá vemos, ¿verdad?, la primera vez que Hashem le habla a Abraham, y pues este acontecimiento marcaría el comienzo del pueblo de Israel. Es decir, aquí Hashem escoge a un hombre, y a partir de este hombre, de este individuo, empieza un proceso individual para luego llegar a un proceso colectivo con el pueblo de Israel, con la nación de Israel. Lo primero que el Eterno le dice a Abraham es Lej Lejá. Lej Lejá, vete a ti mismo, vete por ti mismo, dejando atrás lo que previamente había definido su vida, como la tierra. Lo primero que le dice, deja tu tierra, ¿no? Su parentela, dejar sus parientes más cercanos, incluido sus padres, y dejar la casa de su padre, ¿verdad? Esto en un nivel literal. Abraham tenía que dejar su tierra, tenía que dejar a sus parientes, tenía que dejar a la casa de su padre, como nos relata el libro de Bereshit en el capítulo 12, verso 1, ¿verdad? En un nivel en un nivel profundo. Esto tiene también otra enseñanza muy especial para nosotros, que ahorita la vamos a ver rápidamente. Entonces, en esto hay que tener en cuenta que allí el orden se invierte. En este llamado se invierte el orden de lo que podríamos esperar naturalmente, ¿cierto? Es decir, en este llamado se pasa de lo general a lo específico, es decir, de la tierra, que es lo general, a lo más particular, que es la casa de tu padre, ¿verdad? Entonces, cuando Abraham tuvo ese llamado, y cuando nosotros tenemos también ese llamado, a través de esto particular, a través de esto general a lo específico, entonces cuando llegamos a esa comprensión, podemos finalmente discernir que vamos a nosotros mismos para dejarnos atrás. Y solo después de esto podremos entonces estar dispuestos o estar preparados para entrar en la tierra que Hashem nos mostrará, como, vuelvo a repetir, Yeshua lo dijo, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida, por mí, la
encontrará, ¿verdad? Entonces esto es un asunto de vida. Miren lo que dice Yeshua. Esto es un asunto de encontrar nuestra vida, y únicamente encontramos nuestra vida en el Eterno, ¿verdad? Solamente cuando nos unimos a Hashem encontramos nuestra vida, encontramos el propósito de nuestra vida. Y muchas veces en nuestro trasegar por este mundo, pues hemos pasado por muchas situaciones de confusión, hemos pasado por muchas situaciones donde no entendemos qué está pasando, momentos oscuros en nuestra vida, ¿verdad? Y es en esos momentos, ¿verdad? Que, perdón, Hashem nos permite, ¿verdad?, pasar por esos desiertos para entender que sin Él no hay vida, ¿verdad? Que solamente podremos encontrar nuestra vida, que solamente podremos encontrar la luz, que solamente podremos encontrar el rumbo de nuestro camino, de nuestra vida en este mundo, solo y únicamente cuando estamos unidos con Hashem. Y eso pues ahorita lo vamos a detallar mejor. Hashem dijo a Abraham: ve y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dice Bereshit 12:1-2. Notemos acá que la primera de las letras de la frase y serás una bendición, esto es bien interesante, son la Bab y la Hei, que son las dos últimas letras del nombre inefable de 4 letras de la Kadosh Baruj Hu, que puede significar un hombre de espíritu, ¿verdad? En este caso, ¿quién fue el primer hombre de espíritu que caminó en la tierra en todo y agradó al Padre en todas las cosas? Yeshua, la simiente prometida, ¿verdad? Como dice Génesis 3:15. Entonces, las dos primeras letras del nombre inefable, que es la Yod y la Hei, por supuesto, deletrean pues esas primeras letras, incluso en los salmos vemos, o en la palabra aleluya, ¿verdad? Ahí vemos esas dos letras, la Yod y la Hei, aleluya. Entonces ahí esas dos primeras letras se refieren a Hashem, pero con el llamado a Abraham, la Bab y la Hei, que son las dos primeras letras de ese llamado, de esa palabra, y serás bendición, ¿cierto? Toman precedencia sobre la Yod y la Hei, sugiriendo que Abraham serviría como un recipiente o un conducto de la divina presencia al mundo. Y este es el significado entonces más profundo de Behiyei Berajá, y serás una bendición. ¿Cuándo somos una bendición? Cuando estamos unidos a Hashem. Ya que, pues, en el caso de Abraham, ¿verdad?, significaba que Abraham sería, ¿verdad?, el antepasado directo del Mashiach, ¿verdad? Él sería, a través de él, vendría la descendencia, vendría ese linaje del Mesías, ¿cierto? Entonces, este fascinante juego de palabras en el hebreo, y por eso es importante conocer el hebreo, ¿verdad? Y por eso en la comunidad, pues, tuvimos ese sentir de tener estas clases de hebreo, para al menos conocer un hebreo básico bíblico, ¿verdad? Para que nuestro nivel de entendimiento de la escritura, de la palabra del Eterno, pueda aumentar. Entonces, en este juego de palabras hebreo también sugiere que nosotros tenemos el potencial de ser una bendición, una persona de espíritu, ¿verdad? Pero única y exclusivamente cuando ponemos a Hashem primero en tu vida. Cuando ponemos la Yod y la Hei primero en nuestra vida, podremos llegar a ser entonces la Hei y la Bab, ¿verdad? O la Bab y la Hei. Seremos de bendición, no solamente para nosotros, sino también para todos aquellos que nos rodean, y ese es el llamado de nuestro Padre para cada uno de nosotros. Entonces, Hashem le da 3 órdenes a Abraham, ¿verdad? La primera, que se aleje de su tierra, puesto que ya él no estaba en Ur, sino que él estaba en Harán, significaba entonces
que se alejase aún más de aquella tierra. O sea, como que no era suficiente, ¿verdad? Sino que tenía que alejarse aún más de aquella tierra, es decir, no dejar cabos sueltos, no dejar por allí cosas pendientes, sino cortar de raíz y alejarse aún más de aquella tierra de donde había salido. La segunda orden era que se alejase de su parentela. Dejó toda su familia, tíos, dejó primos, pero todavía faltaba dejar a su sobrino, como sucederá más adelante. Y cuando deja al sobrino, ¿verdad? Es cuando Hashem lo llama y lo lleva a un lugar y le dice, mira hasta donde alcancen tus ojos. Esa es toda la tierra que daré a ti y a tu descendencia, ¿verdad? Y esto pues, nos trae una enseñanza. A veces no podemos ver todas aquellas bendiciones que Hashem tiene en nuestra vida porque todavía nos falta soltar algo. Solo cuando Abraham cumplió a cabalidad la orden que se le dio, ¿verdad? Entonces Hashem lo llevó a mostrarle toda esa bendición, no solamente para él, sino para toda su descendencia. La tercera orden que Hashem le da a Abraham es que se alejase de la casa de su padre, como realmente sucedió. Y Abraham entra en la historia de la emuná, ¿verdad? De la confianza en Hashem a través de actos de renunciamiento. A través de actos de renunciamiento, y esto es muy importante, que nunca se nos olvide que lo tengamos siempre presentes. La orden que se le da a Abraham, por lo tanto, constituye la base fundamental para la entrada al reino del Eterno. Y estas son las palabras duras de la Besorá, las palabras duras del mensaje, las palabras duras del Evangelio. Las palabras de Yeshua se dan incluso en la misma esencia de este llamamiento que se le hizo a Abraham, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que quiera perder su vida por mí la encontrará. Pero la conclusión de todo lo que su majestad Yeshua está diciendo se encuentra en sus palabras más adelante cuando él dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Estas son las palabras duras del mensaje, ¿verdad? Ahora bien, hay una recompensa por dejarlo todo, por supuesto, ¿no? Aunque el llamado y nuestra obediencia no es esperando una recompensa, pero Hashem es justo porque servimos a un Elohim justo, ¿verdad? Y él recompensa a todos aquellos que le obedecen. Recordemos cuando Kefa le preguntó sobre este asunto a Yeshua, cuando le dice o le pregunta, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y era una pregunta, digamos, no era una pregunta de falta de fe, era una pregunta normal y lógica, ¿verdad? Por decirlo así. Yeshua le dijo, Yeshua le respondió, de otra manera no le hubiera respondido o le hubiera recriminado su falta de fe. Pero Yeshua le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado, dice cualquiera, ¿no? Que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Veamos otro ejemplo también de renunciación con Moshe Rabenu. Dice el libro de Hebreos 11, 24 al 26, por la fe Moshe, hecho ya grande, renunció llamarse hijo de la hija de Faraón en este caso, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Hashem que gozar de los deleites temporales del error, teniendo por mayores riquezas
el vituperio de Mashiach que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón que nos dará Mashiach, porque está escrito: he aquí vengo pronto con mi galardón para recompensar a cada uno según su obra. Y las obras de cada uno son con las cuales se nos medirá este galardón. Como recompensa será todo aquello que estuvimos dispuestos a renunciar en esta vida por causa del reino de Hashem. Por lo tanto, entonces el que gane su vida en este mundo la perderá, pero el que la pierda por mi causa la hallará, ¿verdad? Entonces aquí vemos este juego de palabras, este juego de versos, con un gran significado para nosotros en este tiempo, ¿no? Que hemos alcanzado, como dice la Escritura, estos últimos tiempos. Ahora bien, esta renunciación no es voluntaria, sino pedida por mandato divino. Hay que, por supuesto, recibir de primera mano un mandato divino. Ahora vamos a hablar más sobre cómo es ese pedido, ese mandato divino. Debemos aprender de esto que no puede existir emuná. Puede existir emuná, confianza en Hashem, si el hombre no está dispuesto a renunciamientos. No puede existir emuná, confianza en Hashem, si no estamos dispuestos a renunciar, a renunciamientos, aún de aquellas cosas que nos son tan caras o que para nosotros implican tanto valor, como un país, como un lugar natal, como nuestra casa paterna y como algunas otras cosas particulares que cada uno tendrá, ¿verdad? Y es de notar que Abraham ya había incluso empezado a migrar hacia la tierra de Canaán, él ya había empezado a salir, él estaba en Harán, ¿verdad? Pero acá entonces el mandato es lej lejá, vete tú solo, ¿verdad? Para que el ser humano pueda recibir un mandato divino, entonces debe antes demostrar un despertar espiritual emanado de lo íntimo de su ser, y esto es lo que verdaderamente provocará la atención del Elohim Altísimo para esta persona, ¿verdad? Recordemos que Abraham andaba en una búsqueda, ¿verdad? Dicen los sabios y en muchos relatos, ¿verdad? Que no están en la Torá, pero que hablan, digamos, de cómo fue ese proceso de Abraham, ¿verdad? Porque la Torá no lo menciona todo, pero fue un proceso, no fue un proceso fácil para Abraham. Abraham tuvo que pasar incluso por persecución por medio de Nimrod, ¿no? Él fue perseguido, él fue exiliado, ¿verdad? Incluso en Babilonia, allí en Ur, tuvo también diferencias con su padre, ¿no? Porque su padre era idólatra. Abraham empezó digamos, a cuestionarse, ¿no? Y empezó a mirar la naturaleza, todos los astros, y decía, este tiene que ser Dios, pero no, pero si este se oculta, entonces no puede ser. O sea, él empezó un cuestionamiento, un razonamiento, ¿verdad? Hasta que llegó a la conclusión de que había un ser supremo que había hecho todo lo visible e invisible, y a través de ese despertar, esto llamó la atención del Dios Altísimo, que conoce todas las cosas, y entonces allí dijo, este hombre, ¿verdad? Puedo hacer una obra maravillosa con él, puedo a partir de él hacer una nación, a partir de él traer a la simiente escogida, el Mesías. Con este hombre puedo alcanzar las familias de la tierra, por eso le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿verdad? Entonces, el Eterno vio ese despertar, y cuando el Eterno ve ese despertar en cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, esa disposición, ¿verdad? Ese deseo de encontrar a Hashem, ese deseo de buscarle cada día, ese deseo de unirnos a Él, entonces, eso despierta la atención. Al decir despierta la atención, pues es una alegoría, pero despierta la atención de Hashem para empezar un viaje maravilloso con Él.
Entonces, Abraham en este caso tendrá que separarse y alejarse de aquellos factores que podían impedirle la realización plena de su emuná, de su confianza, de su relación con el Todopoderoso, y por ejemplo, el lugar natal que implicaba para él dejar a una persona, aún a personas conocidas, personas amigas, y eso pues era parte de la prueba, ¿verdad? Entonces, esto en un nivel literal, Hashem nos pide, sí, a cada uno que dejemos, que renunciemos a ciertas cosas, ¿no? Cada uno en su propio contexto. Por decir algo, el contexto mío no es el mismo contexto de todos ustedes, ¿verdad? A cada uno nos pide renunciamientos, a cada uno nos pide que dejemos ciertos apegos a X o Y situación, ¿verdad? Ahora, en una interpretación ya profunda y más individual, y como vimos al comienzo de esta parashá, el texto hebreo dice, Vayomer Adonai el Abraham les leja, y dijo el Eterno a Abraham, sal, vete por ti mismo. Vemos, y como decíamos, es un exilio, ¿no? Un exilio con el Eterno y con todo lo que este exilio pueda parecer. Entonces, esto tiene incluso la rara ocasión de llevar al mundo al conocimiento del único Elohim verdadero, de tal manera, ¿verdad? Porque esto para el mundo digamos, es locura. Esto el mundo no lo alcanza a entender. Pero nosotros que hemos recibido esa luz, lo podemos entender de un poquito mejor, de una manera, aunque todavía quizás no tengamos la luz plena para entenderlo, pero ya hemos entendido lo que es un llamado, ¿verdad? Y ese llamado, ¿verdad?, es para que todas esas almas atrapadas en la idolatría sean atraídas y sacadas de allí para servir al único Elohim verdadero. Abraham salió, ¿verdad?, de su tierra, ¿sí?, como esa luz, ¿verdad?, atrayendo la luz del Eterno, pero esa luz, ¿verdad?, era para atraer a otras personas también a salir. Y por eso dice la Torá que Abraham ganó muchas almas, ganó 300 y punta de almas allá en Ur, ¿verdad? Y en su viaje. Dice también los relatos que Abraham era un hombre que no perdía tiempo ni oportunidad para hablarle a todo el que se cruzara en su camino sobre el único Dios verdadero, porque el entorno de Abraham era idólatra, ¿verdad? Entonces Abraham no perdía tiempo, no escatimaba esfuerzos para él hablarle del único Dios verdadero, creador de todas las cosas, a todos aquellos hombres y mujeres que aún estaban en la idolatría. Y ese es nuestro llamado también en estos tiempos, ¿verdad? A traer esa luz del cielo, a atraer otras almas a la adoración al único Dios y verdadero. Nuestro santo maestro, Yeshua, vemos en el mejor ejemplo también, era un incansable viajero, un maestro itinerante que él atraía sobre sí a aquellos que serían llamados luego para colocar el mundo entero con la esperanza de la redención. Y cuando suceden hechos que no podemos explicar y que nos obligan a tocar latitudes que no habíamos imaginado, debemos ahí nosotros tener esa conciencia de que la presencia divina, la providencia divina nos dirigió allí para atraer hacia nosotros esas chispas de santidad escondidas en las almas de los hombres pertenecientes al mundo por venir. Y para lograr eso, debemos entonces salir, ¿verdad? Salir de nuestra tierra, salir de nuestra familia, salir de la casa de nuestros padres. ¿Qué significa esto? Que cada uno de nosotros, por la naturaleza, ¿no? Hemos nacido o nacemos con ciertas tendencias genéticas, ¿verdad? E inclinaciones naturales diseñadas en nuestro propio árbol genético. Todo el mundo nace con eso, con sus propias tendencias genéticas, sus propias inclinaciones naturales,
diseñadas en ese árbol genético. Por eso usted escucha, ¿no? Este niño como se parece al papá, mira, tiene las mismas, como la manera de hablar, sus facciones, mira cómo se parece, ¿verdad? Hay cierto parecido genético, ¿verdad? Aún en la manera de actuar. Los niños se parecen mucho a sus padres, sacan rasgos de sus padres. Eso es de lo que estamos hablando, de las tendencias genéticas o esas inclinaciones naturales diseñadas en ese árbol genético. Después viene entonces la influencia de nuestro ambiente, ¿verdad? Que añade nuevos valores que adquirimos en el proceso de nuestro desarrollo. Y esa transferencia, ¿verdad?, proviene casi siempre de nuestros padres que nos enseñan de acuerdo a cómo ellos fueron educados, de nuestros maestros en las escuelas, en la educación, de nuestros compañeros de clase con quien interactuamos y que eventualmente se apoderan de nuestra mentalidad. Y finalmente, ya después de haber adquirido, ¿verdad?, en este ambiente, en este proceso, por decirlo así, una personalidad, un carácter, ya finalmente en la adultez, entonces nosotros hacemos nuestra propia selección de valores que de forma objetiva permean nuestra personalidad, ¿verdad? Si tratáramos, por decir algo, de definir filosóficamente estas tres áreas de influencia, diríamos que se trata, ¿cierto? En primer lugar, la fuerza del instinto natural, esas tendencias, es lo que equivaldría a la tierra. Entonces, sal de tu tierra, es decir, sal de tus fuerzas, de tu instinto natural, sal de tus tendencias, sal de esa inclinación, ¿verdad?, que recibiste a través de la genética. En segundo lugar, la fuerza del ambiente, ¿verdad?, podría ser la parentela, ¿cierto? Nuestros padres, la educación, todas estas cosas, ¿cierto? Y el tercero es la fuerza de la razón, que es la casa de tu padre. Ese es el padre interior que nos gobierna, ¿verdad? Y eso ahorita lo vamos a mirar. Entonces, cuando el Eterno le dice a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, estaba haciendo una referencia a esas tres fuerzas que operan en la vida de toda persona, sin excepción. Toda persona que participa de sangre, de carne, de huesos, ¿verdad?, pasa por estas tres fuerzas o va a tener estas tres fuerzas operando en su interior. Entonces, en un lenguaje, digamos, más profundo, un lenguaje interior, por no decir místico, pues, para que no lo miremos por otro lado, o que sería el cuarto nivel de interpretación de la escritura, la tierra son los deseos naturales, ¿verdad? La tierra, sal de tu tierra, ¿no? Es decir, sal de tus deseos naturales, ¿verdad? Porque todos fuimos hechos ¿de qué? Del polvo de la tierra, ¿sí? Entonces, el polvo de la tierra, pues, está aferrado a su naturaleza, a lo que es de la tierra, ¿cierto? Pero se nos dice, entonces, sal de allí, sal de esos deseos naturales, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. De igual manera se nos dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Para qué? Para que llevéis mucho fruto, como nos enseñó nuestro Mesías, ¿verdad? Entonces el primer proceso, la primera parte, la tierra, hacer morir los deseos naturales que vienen con nuestra tendencia, nuestro árbol genealógico. Segundo, el lugar de nuestro nacimiento es una referencia a la influencia del hogar y la cultura donde nacimos, de la cual, sin excepción, todos nosotros también participamos de esto, ¿verdad? Entonces, el llamado es a salir de toda esta influencia que recibimos en el hogar, en la cultura. Por eso se nos dice, sal de tu parentela, porque allí hemos recibido una educación, allí hemos recibido en nuestro hogar, nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros maestros, nuestros profesores, hemos recibido, ¿verdad?, una cultura, hemos recibido una formación, ¿verdad? Pero el Eterno nos dice, vete por ti mismo, sal de allí. Y tercero,
sal de la casa de tu padre, es una referencia a nuestra mentalidad interior, ese padre interior que hay dentro de nosotros, que nos gobierna y que nos dirige, ¿verdad? Y por las enseñanzas de nuestro Santo Maestro Yeshua, sabemos que el intelecto, la mente, ¿no? Es como ese padre dentro de nosotros, desde que nacimos con él, es nuestra autoridad y representa dominio y fuerza. Pero se nos dice también, vete de la casa de tu padre, ¿verdad? Es decir, de ese intelecto, de ese razonamiento, de esa lógica humana que también ha sido formada en nosotros y que gobierna todo nuestro ser y nuestro proceder. Entonces la misión de la redención demanda una transformación completa de nuestros deseos o instintos naturales, que es nuestra tierra, una transformación completa, ¿verdad?, de nuestros valores, que es nuestra parentela, y demanda también una transformación de nuestra mentalidad, que es la casa de nuestro Padre, encaminándolos hacia aquello que es el propósito del Eterno para nuestras vidas. Todos los valores que fluyen de nuestro árbol genético, de los transferidos de nuestros focos de influencia social y de los adquiridos en la casa de nuestros padres, tienen que ser refinados y redefinidos por la Torá si queremos cumplir la misión de la redención del mundo. Y para ello, cada uno de nosotros, en su tiempo de absoluta conciencia histórica, social, teológica y biológica, tiene que estar dispuesto, como Abraham, a iniciar su propia caminata espiritual para conquistar la tierra que nos ha sido prometida. Y para ello, preciso, y no hay otra manera, es salir como Abraham de la tierra, la tendencia natural de nuestros parientes, la cultura, de la casa de nuestro Padre, la mentalidad, y alinearlas completamente con la Torá. El mensaje para nosotros entonces es claro: sal por ti mismo, lej lejá, sal de los impulsos de tu naturaleza, que no se conforman con la voluntad de tu Padre en los cielos. Sal por ti mismo, lej lejá, de tus hábitos aprendidos y confórmalos con la voluntad de tu Padre en los cielos. Sal por ti mismo, lej lejá, de tu vieja mentalidad y confórmala con la mentalidad de tu Padre en los cielos, como está reflejada en la Torá. Por eso, Shaul, en el libro de Romanos, sugiere, o más bien exhorta, a que seamos renovados en nuestra mente, ¿verdad? Seamos renovados en el entendimiento de nuestra mente. Una vez que nosotros rechazamos todas las chispas, todas esas chispas de pecado, de error, todas esas tendencias encerradas en nuestro origen, entonces allí debemos proceder, o estaremos listos para proceder a esta caminata de la emuná. Trascender, en otras palabras, de nuestras propias limitaciones, con la ayuda de la Shekinah, de la presencia divina, del Espíritu de Santidad, de la manifestación del Todopoderoso en su creación, y alcanzar la tierra prometida. Y esto es, en otras palabras, llegar a la estatura de la plenitud de un varón perfecto, cuya medida es precisamente nuestro justo Mesías. Pero mientras no estemos dispuestos a salir de todo aquello que nos limita, no podremos encontrar todo aquello que nos eleva hacia la trascendencia de una vida superior. En ese caminar seremos dirigidos por el aliento divino para traer todas las chispas de santidad perdidas en la oscuridad de esta edad presente, con la mira de elevarlas a la raíz espiritual de la redención que nos ha sido prometida. Entonces, felices todos aquellos que somos invitados a este viaje. Felices todos los que entendamos esto, y más felices y dichosos aún seremos aquellos que decidamos
ponerlo por obra, adelantando así la revelación pronta y en nuestros días del Hijo de Isaí, nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach, la tierra prometida delante de nosotros. Ahora bien, ya que conocemos más sobre este nivel de interpretación, sobre la expresión sal, sal por ti mismo, lej, lejá, ¿qué vamos a hacer? ¿Escondernos? ¿Decir que no nos queda tiempo para eso? ¿O también decir que ya hay otros que lo hagan, así que no hacemos falta en eso? ¿O por el contrario, vamos a luchar con esa antigua mentalidad de sedentarismo y comodidad espiritual y trataremos por nosotros mismos de entrar por la puerta estrecha y angosta con constancia, dedicación, no con la adrenalina, emoción o moda del momento, sino con el verdadero amor que mueve a todo hijo de Abraham a dejar todo por nuestro Creador, amo absoluto. Y ese amor que permite un verdadero lej lejá en nuestra mentalidad y en nuestra vida. Se dice incluso que los sadiquín, los justos, son doblemente llamados por Hashem. Por eso en la escritura vemos cuando el Eterno dice Abraham, Abraham, Génesis 22:11, o Jacob, Jacob, Génesis 46:2, Moshe, Moshe, Éxodo 3:4, Esmuel, Esmuel, dice el Eterno cuando llama, primera Esmuel 3:10, o Shaul, Shaul, Hechos 9:4, y así sucesivamente, para indicar que el Eterno llama tanto al alma en este mundo como también al alma en el cielo. Y cuando Hashem le dijo a Abraham que saliera de su tierra, ¿verdad?, lo llamó a concentrarse en los lugares celestiales para encontrar allí su identidad, ¿verdad? Y cuando nosotros elevamos nuestra mirada a los cielos y cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad?, entonces, como dice David, andaré delante de Hashem en la tierra de los vivientes, lo que significa que todas sus obras se realizarían por amor al cielo. La tierra entonces, en ese momento, cuando tomamos esta decisión, se convierte en la tierra de los vivientes, o la tierra que te mostraré, como se le dijo a Abraham en Génesis 12:1. Y asimismo los seguidores de Yeshua ya no encuentran su identidad en este mundo, sino a través de su unión espiritual con el resucitado. Por eso dice el apóstol Pablo, el que se une a Hashem, un espíritu es con él. Yeshua se unió a Hashem y por eso fue resucitado. Y si nosotros nos unimos y participamos de esta unidad, ¿verdad?, también entonces seremos resucitados. Y así sea, Baruch Hashem. Entonces también se les dice, ¿no?, que busquen las cosas de arriba, donde el Mesías está sentado a la diestra de Dios, que concentre sus pensamientos en las cosas de arriba, no en las cosas de aquí en la tierra, porque hemos muerto y porque nuestra vida ha sido escondida con el Mesías en Hashem. Entonces, cuando el Mesías aparezca, que es nuestra vida, nuestra realidad, ¿verdad?, también nosotros seremos manifestados con él en gloria, ¿verdad?, como dice el libro de Colosenses. Entonces, aquí hay una pregunta que debemos todos hacernos, ¿verdad? Hemos escuchado el llamado hacia arriba de Hashem, ese llamado que Hashem nos hace por medio del Mesías Yeshua. Este llamado hacia arriba, que es la invitación de arriba, desde arriba, es el sonido de la voz celestial llamando para entrar en la ciudadanía alta del mundo venidero, como dijo Yeshua, yo soy de arriba, ¿verdad?, porque él escuchó ese llamado. Entonces nuestra verdadera identidad no se encuentra en este mundo y toda esa filosofía y toda la cultura vana de este mundo. La muerte del Yeshua en el madero trae todas estas cosas a su fin cuando crucemos el reino, del reino de los muertos al reino de la vida, ¿verdad? Entonces ahí ya podemos decir confiadamente, como decía el apóstol Pablo, he sido crucificado con el Mesías. Ya no soy yo quien vivo,
sino el Mesías que vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe, por emuná, en el Hijo de Hashem, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿verdad? Entonces, el gran mandamiento será siempre Shema, ¿verdad? Escucha. Y fue la voz que escuchó Abraham, que escucharon todos aquellos hombres de Emuná, que nos relata el libro de Hebreos en el capítulo 11, que salieron, ¿verdad? Salieron por sí mismos, para sí mismos, ¿verdad? Presta atención a la voz de Hashem, ¿verdad? Como dice, está escrito, y tus oídos oirán una palabra detrás de ti diciendo, este es el camino, camina por él. Cuando gires a la derecha o cuando gires a la izquierda, ¿verdad? Dice el libro de Isaías 30:21, ¿verdad? Vamos siempre cuando ponemos nuestra atención en las cosas de arriba, cuando estemos dispuestos a escuchar esa voz, ¿verdad? Entonces, nuestros oídos oirán una palabra detrás de nosotros diciéndonos siempre, este es el camino, camina por él. Entonces, en cualquier momento de nuestro día podemos sintonizarnos, ¿no? Podemos colocarnos a todos nosotros mismos para escuchar ese llamado de arriba, ese llamado que viene de los cielos hacia arriba, para que elevemos nuestra mirada hacia los cielos y podamos venir confiadamente ante el trono de la gracia en todo momento, como dice el libro de Hebreos 4:16, ¿verdad? Para que podamos recibir ayuda oportuna en todo momento, ¿verdad? Que muchas veces no recibimos ayuda o nos sentimos solos porque no hemos puesto nuestra mirada en los cielos, sino en las cosas de la tierra, en nuestro propio razonamiento, en nuestra propia mentalidad, ¿verdad? Todavía somos dirigidos por ese padre, entre comillas, que fue o que domina, ¿verdad? Todo nuestro ser, un padre terrenal, ¿verdad? No del cielo, un padre terrenal. El mundo, lamentablemente, no sabe nada de este reino y está, pues, esclavizado por las apariencias y los engaños de este reino que ofrece el mundo, ¿verdad? Este mundo actual, el Olam Hasé, como se dice en hebreo, como dijo Yeshua. A ustedes se les ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos, es decir, al mundo, no les ha sido dado. Entonces, el Espíritu está ahí siempre diciendo, ven, ven pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tus puertas detrás de ti, como dice el libro de Isaías 26, verso 20. El Eterno llama, llámame y te responderé y te diré cosas grandes y ocultas que no lo has conocido. Y miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que había oído que me hablaba como una trompeta dijo, sube acá y yo te mostraré. El repetido entonces, o la doble llamada del cielo es la voz del amor. El amado clama al amado, levántate, amada mía, hermosa mía, y ven. Ese es el llamado que nos está haciendo nuestro Padre a nosotros en estos tiempos, que ha hecho a todos los hombres durante todos los tiempos. Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven. Él está ahí llamándonos, tocando a nuestra puerta por medio del Mesías. Si alguno abre, si alguno escucha mi voz, abre y yo entraré en él y cenaré con él. Es decir, habrá un banquete, habrá felicidad, habrá gozo en nuestro corazón. Y en otras palabras, estaremos anticipadamente viviendo el mundo por venir aquí en esta tierra, ¿verdad? Se cumplirán. Ahora es posible que no habrá más lloro, no habrá más lamento, ¿verdad? Ese mundo venidero es posible traerlo a nuestra vida actual. ¿Cómo se podría aplicar Leer Lejá para nosotros en este tiempo? Entonces, como habíamos observado, esta porción de esta semana comienza con ahora Adonai le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El libro de Hebreos comenta
acerca de este suceso lo siguiente, y es bueno que pongamos un poco de atención para analizar este llamado de Abraham con el libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos dice, por la emuná, Abraham obedeció cuando fue llamado a salir a un lugar que iba a recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo diseñador y constructor es Hashem, ¿verdad? Aquí es interesante notar, mis hermanos, cómo la emuná, que antes conocíamos como fe, pero vamos a mirar que allí hay una diferencia abismal y que es lo que tenemos que desaprender. Entonces, miremos cómo la emuná tiene que ver y está ligada única y exclusivamente, hermanos, a la voz de Hashem. No hay emuná si no hay voz de Hashem. Si no escuchamos la voz de Hashem, no hay emuná, no puede haber emuná. Sin la voz de Hashem, ¿verdad? No puede haber emuná. Podrá haber fe, ¿verdad? Puede haber fe, ojo. Pero aquí tenemos que entender muy bien, ¿verdad? La definición de ambas cosas. Puede haber fe, pero no emuná. Y en este punto, amados, es necesario desaprender lo que aprendimos sobre la fe y sus dogmas. En la fe no sabemos quién es el que habla. Quizás son mis propios deseos, quizás son mis propios sueños, quizás son mis propias metas, quizás es la voz de la cultura, como estábamos mencionando ahora, la cultura en la que crecí, quizás sea la voz de mis profesores que me educaron, quizás sea incluso la voz de mis pastores o maestros. Ojo, ¿verdad? Y no es que no se necesiten guías o maestros, pero lo que se quiere decir acá es que cada uno de nosotros y que los maestros o aquellos que han sido puestos allí para supervisar el rebaño del Eterno, ¿verdad? Su misión es llevar a todos aquellos que se les ha encomendado, llevarlos a escuchar la voz de Hashem, ¿verdad? Esa es la misión principal de un maestro, esa es la misión principal de alguien que ha sido colocado allí como supervisor por el Eterno, llevar a las ovejas de Hashem, llevarlas a Él, educarlas y enseñarles que aprendan a escuchar la voz de su pastor, en este caso, Hashem, ¿verdad? Entonces, la fe no es lo mismo que emuná, ¿verdad? La fe que nosotros conocimos era una fe construida sobre metas, sueños, deseos de este mundo, ¿verdad? Tengo fe que voy a tener un muy buen trabajo este año. Tengo fe que voy a hacer un viaje este año. Tengo fe de que voy a tener mucho dinero. ¡Wow! ¿Verdad? Y te decían incluso, hermano, prosperidad viene para su vida y te profetizaban, ¿verdad? Y todo eso es lo que se enmarcaba dentro de la fe. Pero la pregunta, ¿estaba ahí la voz de Hashem? ¿Era la voz de Hashem? ¿Estamos completamente seguros? Entonces, ¿qué es la emuná? Emuná es oír la voz de Dios. No hay nada más trascendental en la vida del hombre que escuchar la voz de Hashem, la voz del Creador. En otras palabras, vivir por la voz de Hashem, como nos dice el libro de los Hebreos. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Que no se nos olvide eso. Emuná es oír la voz de Hashem, ¿verdad? Emuná es oír la voz de Hashem, ¿verdad? Vivir por la voz de Hashem, eso es emuná. Es fuera de ahí, llámelo fe, llámelo
deseo, llámelo positivismo humano, como hoy en día, piensa positivo y no sé qué, y no sé cuántas. Todo eso son cosas del humanismo, ¿no? Todas son cosas, razonamientos lógicos del hombre, ¿verdad? Pero no hay nada más trascendental, mis amados hermanos, que escuchar la voz de Hashem. Incluso en mi propio trasegar espiritual, ¿verdad? He entendido algo sobre la benevolencia de Hashem, incluso con nuestros propios errores. Entender por qué Hashem es más bondadoso en algunas ocasiones, pero más riguroso en otras, ¿verdad? Uno se hace esa pregunta. ¿Por qué Hashem como que de esta manera actúa con más rigurosidad que con aquella otra, ¿verdad? ¿Por qué Hashem es más blando con aquellos que son más pecadores que con aquellos otros que supuestamente están en la fe, ¿verdad? Y son preguntas que nos hacemos y preguntas válidas, ¿cierto? Mientras no sean preguntas renegando de nuestro Creador, por supuesto, ¿verdad? Entonces, recordemos que uno de los propósitos en la vida, diría yo, el más importante, y lo dijo el Mesías, es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entender la manera de actuar de nuestro Padre, de lo que le agrada y lo que no le agrada, en otras palabras, conocer su manera de actuar es conocer su voluntad. Y por esta razón, entonces, pude entender que la mayoría de nuestros errores, de mis errores, han sido porque no hemos escuchado la voz de Dios. Y cuando digo no es que sí la oímos y no la hicimos, es que no, en realidad no aprendimos a discernir la voz de Dios, ¿verdad? En realidad no tuvimos una relación personal e íntima con Él, ¿verdad? No hemos aprendido a discernir la voz de Dios de las demás voces que nos hablan. Y quizás por eso Hashem, que es bueno y que su misericordia es para siempre, es paciente y no nos castiga conforme al peso de nuestros pecados. Y aquí me refiero no a cuestión de vida eterna, no, sino a las consecuencias de nuestros actos, como está escrito, Hashem, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Adonai, podrá manifestarse? Salmo 133, ¿verdad? Entonces, entendiendo esto, podemos diferenciar entre un pecado cometido cuando no hemos aprendido a discernir la voz de Hashem y uno que se comete cuando ya aprendimos a discernir la voz de Hashem. Y aquí radica la diferencia, ¿verdad? Entre la bondad y la rigurosidad de Hashem, ¿verdad? Veamos lo que nos tiene que decir el libro de Hebreos a este respecto. El capítulo 4, 16, 19 dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Ojo. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído, ahí está la clave, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moshe? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Ahora, uno no puede desobedecer si no ha escuchado, ¿verdad? Ellos oyeron la voz de Dios. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y aquí hay algo también bien interesante que es necesario que nosotros aprendamos. Como podemos ver, entonces, en esta mención de esta enseñanza, de esta parashá, hay dos clases de personas que fueron llamados o llamadas a salir para sí mismos. Lech Lechá. Pero no solo para su propio bien, sino también para el de su descendencia y para el de muchas otras personas, como lo mencionamos anteriormente, ¿verdad? Personas que no tuvieran que ver con su propia descendencia, pero que iban a ser beneficiadas por esa luz, ¿verdad? Que traeríamos del cielo. Entonces, por un lado, vemos a Abraham que oyó la voz de Hashem, obedeció y salió sin saber a dónde iba. En otras palabras, salió hacia el desierto de Hashem, pero pudo cruzar
hasta llegar finalmente a la tierra que Hashem le había prometido. Y aunque no pudo tener el dominio sobre ella, siguió confiando en la fidelidad de Hashem, ¿verdad? Pero por otro lado, tenemos a otro grupo de personas, Hasbe Shalom, el Eterno lo prohíba que no seamos de este grupo, ¿verdad? De personas que oyeron, ojo, oyeron la voz de Hashem, oyeron, salieron hacia el desierto de Hashem, pero ya una vez en el desierto decidieron no obedecer la voz que les indicó que salieran. Prefirieron escuchar la voz de su propio razonamiento, la voz de su propia lógica, la voz de sus necesidades corporales, dejándose llevar por ellas hasta el punto de cauterizarse en sus propias conciencias, y por esta razón quedaron tendidos en el desierto que los iría a llevar a la tierra que se les había prometido. En otras palabras, estas personas, ¿verdad?, escogieron su propio desierto y allí quedaron tendidos, y esto nos lleva a una reflexión en nuestras propias vidas. Si escuchamos la voz de Hashem, salgamos de donde estemos, salgamos de nosotros mismos. Si la voz nos presenta un desierto, avancemos sin dudarlo. No nos detengamos en nuestros razonamientos o lógicas humanas. Recuerda que la emuná es obediencia. La fe es razonamiento y lógica humana. La emuná te hace avanzar aún en contra de lo que ven tus ojos. La fe te hace detener en tus propios deseos, emociones y metas. Ahora, hagámonos otra pregunta. ¿Quiénes son realmente los incrédulos según la Torá y los escritos de los emisarios? Ciertamente que no son aquellos a quien nosotros catalogamos como paganos o mundanos, porque la mayoría de ellos no ha escuchado la voz de Hashem. Pero ¿qué de aquellos que han escuchado la voz que les habla del cielo y se han revelado en sus corazones, prefiriendo seguir los consejos de su propio corazón, persistiendo en su obstinación? ¿Quiénes son realmente entonces los incrédulos? Creo que ya estamos en capacidad de responder esa pregunta, ¿verdad? Por tanto, hermanos, detengámonos, analicemos. Lej lejá, vete por ti mismo, está al alcance y es nuestra decisión hacerlo o no. Nadie lo va a hacer por usted, hermano. Así que no esperemos a que alguien nos lleve en este viaje. Nos corresponde ir a nosotros en solitario. Pero recuerde, vendrán también otros y allí seremos reunidos. Y aunque vamos solos, no estaremos solos. El Santo bendito sea, siempre irá con nosotros. De la misma manera que fue con Abraham en su viaje de Lej lejá. Y recordemos que en nuestros lomos, en nuestro seno, llevamos toda una generación, descendencia o linaje. De nosotros dependerá el futuro de nuestra descendencia. Si eres uno, entonces, de los que ha oído la voz de Hashem, pero te has apartado de ella y estás viviendo tu propio desierto, hoy es el día de hacer un alto. Detente y escucha de nuevo la voz del que te habla desde los cielos. Sal del lugar en que te encuentras al lugar que Hashem te ha señalado. Fortalece tu emuná en obediencia. La voz que te habló te sustentará y te protegerá en la travesía del desierto que estás a punto de emprender. No temas, sé valiente, esfuérzate y sal de ti mismo. Bendito sea el nombre de Hashem, que así sea. Amén y ve amén. Que Hashem nos ayude, que Hashem perdone nuestras rebeldías, que Hashem perdone porque no hemos atendido su voz, los que la hemos conocido, los que la hemos empezado a conocer, que de ahora en adelante, Baruch Hashem, caminemos por esa voz, que nuestro andar, nuestro caminar sea
única y exclusivamente por la voz de Hashem, y que Él no nos deje desviar ni a la derecha ni a la izquierda de su voz. Que así sea, para la honra y gloria de nuestro Padre en los cielos. Amén.